Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas presenta Los Misterios de Panchita, un tema que me parece muy interesante pero también muy controvertido y que va a ser algo nuevo que no había tratado en el canal. Es la increíble historia de una mujer mexicana, una de las más grandes chamanas que ha estado en la época o en todas las épocas de México, y que insisto, hay que tomar esta historia con la mente abierta. Los sucesos aquí narrados fueron presenciados e investigados por grandes doctores, investigadores internacionales, físicos, neurobiólogos, quienes afirmaron haber presenciado estos eventos, incluso haber participado en los mismos, y que trataron muchos años de entender el misterio detrás de las actividades que realizaba Panchita. Panchita era una mujer que tenía o que poseía el don de curar a las personas y que poseía ciertos conocimientos. Es una mujer que tuvo un reconocimiento internacional. Muchas personas venían a atenderse con ella, y las historias que narran sobre estas curaciones y sobre su vida son realmente interesantes. Insisto, hay que tener la mente abierta para escuchar las cosas que les voy a contar. Ella nació en Parral, Chihuahua, en 1923. No está muy confirmado que sea ese año, pero algunas crónicas señalan que es 1923, y murió en la Ciudad de México en 1979. Quedó huérfana a muy temprana edad, pero lo poco que se sabe de su infancia es que la adoptó una persona que le enseñó acerca de... tenía conocimiento de chamanismo, el conocimiento de cómo conocer a las hierbas, las propiedades y poder atender las enfermedades con las mismas, también a realizar viajes astrales y contactar a los espíritus. Desde los 15 años ella comenzó a desarrollar este don. Como tenía el conocimiento de las propiedades de las hierbas, de las plantas, ella empezó a atender a las personas. Ella podía saber qué enfermedades tenía y le recetaba qué hierbas podían tomar. Ella se casó, tuvo hijos y demás. En los años 70 ella llegó a la Ciudad de México, a la colonia Roma, específicamente a la calle de Río de Janeiro. Habitó una casa que es muy famosa, que en la actualidad le dicen la Casa de las Brujas, no por Panchita, sino porque, bueno, el techo parece como el gorro de una bruja, bueno, echándole un poquito de imaginación también. Y como que las ventanas como si parecieran ojos, en fin. El caso es que esta casa es muy famosa, al menos en la Ciudad de México, por muchas leyendas que se cuentan antes de que estuviera Panchita y después, incluso en la actualidad. Muchos aseguran haber presenciado varias cosas, varios eventos paranormales y demás. Y bueno, si quieren que hable a detalle sobre la Casa de las Brujas para no desviarme, déjenme en los comentarios. Pero bueno, es importante mencionar que ella vivía ahí, atendía ahí, porque creo que, y dado todos los eventos que se han registrado antes y después, que ese lugar posee un punto de energía muy importante que le podría haber ayudado con sus curaciones. Es un lugar muy enigmático, posiblemente sea un vórtice de líneas ley o pase por ahí una línea ley, porque es un punto de energía muy llamativo. Pero bueno, volviendo a Panchita. Ella curaba todo tipo de enfermedades mentales, espirituales y físicas. Incluso llegó a atender, y según testimonios de la época, a poder sanar a personas que habían sido pues ya diagnosticadas con una enfermedad terminal, que ya los doctores le habían dicho que ya no podían hacer nada, pues iban con ella y según esto ella los podía curar. La gente se formaba durante horas para ser atendida. Al principio atendía pues a sus vecinos de la colonia Roma, luego empezaron a sanar y se extendió boca a boca, y ya venían de diferentes partes de la ciudad. Fueron tantas personas que atestiguaron estas sanaciones que ya empezaron a llegar de otros estados. Se hizo conocida a nivel nacional y la gente venía de otros estados a formarse desde la madrugada para ser atendida por ella.
sé que muchos, bueno, pueden pensar que a lo mejor era una charlatana o que estaba haciendo negocio con la enfermedad, porque en la actualidad sí pasa eso. Hay muchas personas que pues abusan a lo mejor de las enfermedades de las personas y les dicen que les dé donativos y los van a curar, o algún pastor religioso y cosas así, o sea, se da. Pero el caso de Panchita es muy muy especial porque sus curaciones fueron presenciadas por investigadores internacionales, doctores, y van a reconocer muchos nombres que afirmaron que viajaron incluso a otros países para ver lo que hacía Panchita, y ellos aseguran que sí hacía estas curaciones y que la gente sí mejoraba. Por eso me llama la atención, por eso me parece tan interesante este tema. Bueno, ella atendía de todo tipo de personas, desde muy humildes que no le pagaban, o sea, no les cobraban si eran personas muy pobres, hasta personas muy ricas. Incluso la esposa de un presidente, José López Portillo, se llegó a atender con ella. Según las reseñas de la época, ella atendía a las personas en un cuarto apenas iluminado por unas velas, acostaba al paciente en una cama, cerraba los ojos y ella con sus manos podía percibir en dónde estaba alojada la enfermedad del paciente. Según los testimonios, ella era una persona muy amable, que trataba a los pacientes como si fueran sus hijos, que irradiaba mucha ternura, mucho amor, mucha paz y mucha luz. Así que los pacientes se sentían como queridos, como si estuvieran con una madre o con su abuela que los estaba atendiendo. Ella entraba en una especie de trance, cerraba los ojos y entraba en una especie de trance, afirmaba que empezaba a escuchar un zumbido en los oídos y, aunque parezca increíble, inverosímil, pero ella decía que podía canalizar el espíritu de Cuauhtémoc, el emperador azteca y todo esto, que por cierto en vida se supone que él también poseía el don de la sanación, según cuentan leyendas. Bueno, pues ella decía que lo podía canalizar y que era él, bueno, su espíritu, quien en realidad realizaba estas curaciones, quien atendía a las personas. Y aquí es donde la historia se puede volver todavía más extraña. No solamente recetaba algún remedio botánico o su conocimiento de hierbas y plantas medicinales, sino que también realizaba operaciones. Así es, cuando ella encontraba que era una enfermedad terminal o un tumor, por ejemplo, o un órgano que ya no funcionaba bien, ella los operaba. Sin anestesia, sí tenía controles, bueno, un poco de limpieza, o sea que les ponía alcohol y demás antes y después de la operación, y con un cuchillo de cocina, así es, un cuchillo viejo de cocina, pues los abría y los atendía. Sí que parece extraño, pero bueno, extraía los tumores terminales y su asistente, que en ese caso era su hijo, tomaba el tumor y lo quemaba. En ocasiones varios testigos vieron cómo ella extraía el órgano dañado del paciente y materializaba otro órgano. Así de la nada aparecía este órgano en sus manos y lo volvía a introducir. Sí, yo sé, es muy extraño, pero muchos atestiguaron o haber visto esto. Ella afirmaba que también era ayudada por cirujanos astrales para realizar estas curaciones. Numerosos doctores científicos viajaron de varias partes del mundo para verificar estas increíbles curaciones. Entre ellos, un psicólogo estadounidense muy renombrado llamado Stanley Krippner, que él afirmó haber visto las curaciones. Un doctor cubano muy famoso de la época, Alberto Villoldo, también aseguró haberlos visto. Salvador Freixedo, que no necesita presentación, Carlos Castañeda, y un neurofísico y científico mexicano, Jacobo Greenberg, quien además le dedicó 3 libros, investigaciones muy serias para tratar de entender cómo es que esta mujer hacía estas curaciones desde un punto de vista psíquico. También Jodorowsky
Le dedicó varias páginas de sus libros, la psicomagia y demás, a Pachita. Incluso él dice que su conocimiento, bueno, de Jodorowsky, de la psicomagia y todas estas teorías que él ha desarrollado, provienen de Pachita. Salvador Freixedo relató un momento que, insisto, parece muy extraño, pero bueno. Panchita se quedó un momento pensativa y repentinamente levantó el brazo de la mano extendida, diciendo al mismo tiempo, pues en el nombre de Dios. Eso es lo que él escribió. Y todavía hoy recuerdo la escena después de tantos años. Me invade cierta emoción, escribió Freixedo. Yo estaba mirando la mano en alto de Panchita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder, cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza, es decir, un órgano. O sea que Freixedo afirma haber visto que de la mano de Pachita de la nada apareció un órgano. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que le habían abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo, simplemente lo lanzó. Después cerró la herida, lo cubrió con un vendaje, lo dejó recostado y simplemente dijo: pásenme a otro paciente. Eso lo escribió Freixedo. Extraño. Carlos Castañeda también asistió a las operaciones de Panchita. Él afirmaba ser un tanto escéptico de lo que ella realizaba, pero escribió en el libro El conocimiento silencioso: el arte y el poder de esta mujer consistían en borrar las dudas de los presentes. Al hacer eso, ella podía permitir que el espíritu moviera los puntos de encaje. Una vez que esos puntos estaban en una nueva posición, todo era posible, a fin de crear un ambiente adecuado para la intervención del espíritu. O sea, Castañeda era escéptico, sin embargo, afirmaba que a través de un espíritu ella podía realizar estas operaciones. Alejandro Jodorowsky también le escribió sobre su experiencia con ella. Él, bueno, saben que es un escritor chileno, viajó a México, no solamente como pues estuvo presente durante estas operaciones, sino que afirma haberle ayudado como un asistente, haber participado activamente en estas operaciones y haber aprendido tanto de ella, que fue gracias a Panchita que desarrolló esta teoría de la psicomagia, que si quieren que hablemos de ella, escríbanme en los comentarios. Bueno, él afirmaba que la vio cambiar el corazón de un paciente, al que pareció abrirle el pecho de un solo tajo con este famoso cuchillo. Pachita lo invitó a meter la mano en la herida para que verificara que esto era real. O sea, que sí estaba ocurriendo, que sí estaba haciendo una operación de verdad. Él afirmó que sintió llegar, que metió la mano donde estaba esta persona y se dio cuenta que esto realmente era una realidad y no algún truco. Que ella, extrajo este corazón que supuestamente no servía y luego introdujo un corazón nuevo dentro del cuerpo de esta persona. Este fenómeno se repetía en cada operación de forma mágica. Ella podía intercambiar órganos sin ningún problema. Dice que una vez la vio que había abierto la cabeza de una persona que tenía cáncer y había metido ahí un tejido nuevo que había sanado a la persona. Afirmó que cuando hacía estas operaciones, que insisto, él mismo participó en ellas como asistente o lo ayudaba, después no le quedaba ni siquiera ninguna cicatriz a la persona, solamente un pequeño moretón. Él afirma que escribió después en Twitter y demás, que en una de esas operaciones ella le entregó una especie de anillo de oro cuando estaba operando, que nunca le dijo nada y que él, después de haber presenciado y participado en esta operación, él se fue a su casa muy contrariado, sin entender, y al día siguiente este anillo había desaparecido, que él lo buscó mucho, que nunca entendió el mensaje que le había dado Panchita, pero que a partir de ahí él pudo como que tener un nivel muy alto de conciencia con el regalo que le había dado y desarrolló su teoría de la psicomagia.
Panchita afirmaba en las pocas entrevistas que era acosada por muchas personas que no iban nada más a curarse, sino que también iban por morbo y que luego le hacían peticiones extrañas como que visitara una casa para encontrar un tesoro y que ella se negaba, que había personas que supuestamente un grupo que se dedicaba al control mental, que no se sabe quién, también la había hostigado mucho y que continuamente pues era hostigada por gente que no iba a curaciones. Uno de los investigadores más importantes que también aseguró haber visto estas operaciones es Jacobo Greenberg. Ya he hablado de él en videos anteriores. Él es psicólogo, neurofisiólogo, tiene un doctorado en Estados Unidos, fundó varios laboratorios de investigación en la UNAM, en la NAHUAC, participó en con varias organizaciones en Estados Unidos y luego un día extrañamente lo desaparecieron. No se sabe qué fue lo que pasó. Hay rumores de que lo obligaron a trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Hay muchos rumores, por cierto. Ya había hecho un video de eso y creo que voy a retomar porque dejó muchísimos libros. Era una persona muy inteligente donde pues desarrolló toda una teoría y se dedicó también a estudiar el fenómeno del chamanismo. 3 libros le dedicó a Panchita. Él afirmó y se dedicó a ver cómo hacía sus operaciones, pero para entender cómo es que hacía sus operaciones, cómo es que realmente funcionaba, cómo es que las personas sanaban, pero desde un punto de vista científico. Él quería entender cómo ella podía realizar esto y de qué manera se podía explicar. El desarrollo todavía una teoría muy especial que vamos a hablar en un video posterior, porque para hablar de esos libros que él escribió es un tema muy muy amplio. Lo que sí les comento es que él afirmaba haber presenciado estas curaciones y estas operaciones y que él no creía que fuera que ella canalizara el espíritu de Cuauhtémoc, como decía. Incluso él escribió, yo estuve tentado a decirle muchas veces a Panchita que no era Cuauhtémoc el que realizaba las operaciones, sino que era ella misma, pero nunca me atreví. Él afirmaba que era ella quien tenía un nivel muy alto de conciencia, que era su conocimiento propio, su poder espiritual propio, el que lograba realizar estas operaciones y manipular la energía, la materia, el tiempo para realizarlas. Desarrolló toda una teoría en base al conocimiento que aprendió con ella, pero eso ya lo veremos en otro video. Si les gustó este contenido y quieren escuchar más cosas sobre estos misterios de Panchita, Jacobo Greenberg y demás, déjenme un comentario, ayúdenme a compartir este video para que podamos seguir creciendo en el canal y no se quede estancado. Y no se olviden de activar la campanita y regalarme un like. Este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse.